Muy buenos días con todos. Gracias por estar ahora conectados. Les saluda el doctor Luis Alberto Gueva Príncipe y quiero darles la bienvenida a esta sesión académica donde hablaremos acerca de la evaluación imagenológica de la enfermedad periodontal. Es un tema bastante interesante porque cuando nosotros hablamos de enfermedad periodontal, pues nos enfocamos en un grupo de técnicas radiográficas que es bastante que suficiente para lograr los objetivos, que en la enfermedad periodontal es el diagnóstico, los tipos de alteraciones óseas que hay y obviamente el control. Y aquí el control es importante. Vamos a buscar realizar radiografías los más parecidos a las radiografías iniciales para poder comparar y poder evaluar al paciente en su respectivo seguimiento post-tratamiento. Entonces vamos a comenzar. El método diagnóstico, si bien es cierto para la enfermedad periodontal parte de la clínica, los exámenes radiográficos están siempre presentes y sin necesidad mucho de llegar a un examen 3D. Un examen 2D es más que suficiente para hacer el diagnóstico de la enfermedad periodontal, ¿no? Así lo dice la literatura, así dicen los artículos, y de todas las radiografías 2D que hay, se puede partir con una panorámica y se puede llegar a hacer una radiografía seriada periapical. ¿Ok? Entonces esa va a ser la secuencia para poder hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad periodontal. Nosotros vamos a estar aquí abocados en la parte imagenológica para ver cuáles son los signos que se van a visualizar radiográficamente. Muy bien, entonces les decía que la periapical es la radiografía fundamental para hacer al paciente para un diagnóstico periodontal. Pero también tenemos a las radiografías Bywins, que ambas, conjuntamente con la periapical, son radiografías intraorales. En el caso de una radiografía Bywin, esta nos va a servir mucho más que una periapical para poder evaluar la verdadera pérdida ósea. Y esto se debe a que la radiografía Bywin al momento de hacer la técnica pues tiene una angulación casi a 0 grados, es decir, la pérdida ósea se va a visualizar tal cual, a diferencia de la radiografía periapical donde existe una alteración geométrica, sobre todo si es técnica bisectriz, donde la pérdida ósea no se va a visualizar de manera correcta, de manera real, a la cual el paciente presenta el defecto óseo. ¿Okay? Entonces las radiografías Bywin van a complementar la seriada periapical para evaluar bien estas pérdidas óseas. La Bywin se va a tomar en función a las profundidades de bolsa que uno encuentra al paciente y en realidad también depende muchísimo del tamaño del paciente. Las radiografías Bywin tipos verticales se van a tomar en pacientes grandes o en bolsas periodontales muy profundas, mayores a 6 milímetros. Y en las radiografías Bywin tipo horizontal, pues esta generalmente se va a hacer a la mayoría de pacientes. ¿Ok? Muy bien, entonces ya sabemos para qué nos va a servir la radiografía Bywin. Ahora, ¿qué aspectos radiográficos vamos a empezar a visualizar? Son muchos. No pretendemos ahora hacer una clase de todo esto porque lo vamos a hacer directamente con casos. Pero sí es importante anotar que el principal, por ejemplo, aspecto imagenológico es la distribución. Si el defecto óseo que presenta mi paciente tiene un defecto o una pérdida ósea localizada o generalizada. En cuanto a la severidad, hay que ver si esa pérdida ósea es leve, moderada, severa. ¿Y cómo es esa pérdida ósea? Debe de tener un patrón. ¿Ok? El patrón puede ser un patrón horizontal, vertical, e incluso otros tipos de patrones que no son de repente muy comunes o que nosotros necesitamos un estudio 3D para poder visualizarlas. ¿Ok? Entonces, con respecto a la severidad, es importante, por ejemplo, saber cuándo voy a considerar una reabsorción leve, cuándo voy a considerar una reabsorción moderada y cuándo voy a considerar una reabsorción severa. La reabsorción leve se limita al tercio cervical radicular.
Principalmente es aquella reabsorción que ocasiona erosión y pérdida de la cresta ósea que está entre diente y diente. ¿Ok? La pérdida ósea que está entre diente y diente. La reabsorción ósea moderada es la reabsorción que ya sobrepasa el tercio cervical y se instaura a nivel del tercio medio radicular. Y la reabsorción severa a nivel del tercio apical o cuando hay pérdida total de soporte óseo. El patrón de pérdida ósea puede ser horizontal, ya lo he mencionado, o puede ser vertical. ¿Ok? Nosotros nos vamos a guiar de la uca para saber, de la uca de los dientes contiguos, para saber si esta pérdida ósea es paralela a esa línea que uno traza imaginariamente o si de repente tiene alguna angulación. ¿Ok? Y ahí encontramos los efectos verticales u oblicuos, que son lo mismo. Ya yendo a casos radiográficos reales, por ejemplo, tenemos esta radiografía panorámica de un paciente de 30 años. En ella observamos, bueno, aparte de estos supernumerarios que estamos visualizando en la parte superior, podemos visualizar pérdidas óseas severas a nivel de las primeras, de las segundas molares inferiores. Estas pérdidas óseas son tan severas que ocasionan la pérdida total de soporte óseo. ¿Ok? La reabsorción es tan severa que incluso no necesito hacer una mayor ampliación con radiografía periapical, por ejemplo, de estas zonas para saber que es una reabsorción severa con pérdida total ósea. ¿Ok? Pero obviamente por protocolo sí se va a tener que realizar las radiografías a las demás zonas, ¿correcto? Ahora, lo que quiero mostrar con este caso es lo siguiente. Cuando uno ve que la radiografía, o mejor dicho, que la reabsorción ósea es más acentuado en una zona, hay que buscar factores locales o factores sistémicos. Factores locales es que si se produce una reabsorción de tal intensidad en una zona, hay que visualizar que, por ejemplo, no se trate de una lesión endoperiontal o de repente de una patología o de repente de un cuerpo extraño que acentúan estos tipos de defectos. Pero en este caso tiene un patrón que es bilateral. Entonces, cuando es bilateral, ya debemos pensar en algo, no factor local, sino factor sistémico. ¿Ok? Y como es un paciente joven, por supuesto, hay que hacer la correlación clínica, ¿no? El clínico tendrá que visualizar, no sé, alguna enfermedad de fondo que tenga el paciente, de repente es diabético, alguna alteración sistémica hormonal de repente. Y seguramente el diagnóstico pues lo podría realizar como una periodontitis agresiva juvenil de repente, ¿no? Ya ellos tienen los criterios clínicos, pero nosotros aportamos con los criterios radiográficos mostrando la reabsorción ósea severa acentuada en el sector posterior. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante a tomar en cuenta. No siempre la reabsorción ósea va a tener la misma severidad en todas las zonas. Esta es una seriada radiográfica periapical de otro paciente, no es el del paciente anterior. Este paciente también es un paciente joven de más o menos 42 años de edad, donde se le hace por indicación del médico una seriada periapical. Y la seriada se complementa, ya hemos dicho, con estas radiografías Bywin que estamos visualizando aquí. ¿Ok? Y aquí también podemos notar lo mismo que observábamos anteriormente. ¿Ok? Anteriormente decíamos que hay defectos más acentuados en algunas zonas. Por ejemplo, noten ustedes aquí en la parte molar superior derecha, sobre todo en la pieza 1-7, yo encuentro una reabsorción ósea moderada que está comprometiendo la furca, es decir, con compromiso de furca. Adicional a ello puedo ver los patrones de reabsorción. Si comparo, por ejemplo, con la otra pieza dentaria, comparo este patrón de reabsorción guiándome de la uca que ya hemos mencionado anteriormente, podemos fácilmente darnos cuenta que es un defecto óseo angular por mesial y por distal también. ¿Ok? Ahora, si evalúo la pieza 1-6, voy a encontrar lo mismo. Aquí encuentro una línea simple que está pasando por el tercio medio de las raíces.
que corresponden a una reabsorción ósea moderada. Ahora, ¿qué pasa en la pieza 1.6? Esta línea simple pasa por la mitad de las raíces, pero más encima de ella encuentro otra línea simple por aquí. Eso que está, ¿qué es indicativo tener dos líneas simples proyectados sobre las raíces de un diente? Eso indica de que una de las tablas óseas tiene mayor reabsorción que la otra. Y efectivamente eso se contrasta clínicamente con los sondajes, ¿no? De repente la tabla ósea vestibular está más, tiene un defecto mayor al de la tabla ósea palatina, y eso va a ocasionar este tipo de imágenes, dobles líneas simples. Que también se ve aquí, miren, en la premolar, y también se ve en la 1.5, en la 1.4, en distal de la 1.3 también. Y ya cuando vamos viendo, por ejemplo, a nivel de las piezas anteriores, notamos que, por ejemplo, el lateral tiene un defecto óseo angular en distal y tiene un defecto óseo horizontal en mesial. ¿Ok? Quiero que noten ustedes cómo es la descripción. Defecto óseo angular distal, defecto óseo horizontal en mesial. También podemos anotar que aquí hay un ensanchamiento periodontal. El ensanchamiento periodontal también es un signo de enfermedad periodontal. ¿Ok? Aquí entre los incisivos centrales puedo notar el defecto óseo horizontal entre ambas piezas dentarias. Aquí en la 2.2, defectos angulares adyacentes. Aquí en la 2.4 vean el marcado ensanchamiento periodontal que tiene este paciente con la esclerosis de la lámina dura. ¿Ok? Vean aquí la 2.5, tengo un defecto angular en mesial y en distal más pequeño que en mesial. Y bueno, las ausencias de las piezas, ¿ok? Que seguramente las ha perdido. Digo seguramente, no tenemos la certeza, seguramente los perdió por una pérdida ósea, ¿no? Vean aquí el hueso óseo remanente, es un hueso muy delgado, ¿ok? Y ahora, cuando empiezo a visualizar las radiografías Bywin, estas son las que me permiten corroborar, por ejemplo, estos detalles de aquí. Miren, si yo evalúo la periapical de la zona inferior, por ejemplo la pieza 3736, puedo notar que hay una reabsorción ósea de leve a moderado, que aquí se ve como un ensanchamiento periodontal, ¿ok? A nivel de la furca. Pero cuando paso a visualizar la radiografía Bywin, lo que les dije, en la radiografía Bywin, al no tener esa distorsión geométrica, al tener una imagen más real en cuanto a altura, ¿ok? Voy a poder corroborar que no es un ensanchamiento, sino es ya un defecto en furca. Es decir, tranquilamente uno puede sondear en esa zona y encontrar un defecto tuneliforme en la furca. ¿Ok? Y de la misma manera vamos avanzando y describiendo, ¿no es cierto? El defecto óseo horizontal en distal, angular en mesial, angular en distal y en mesial para la pieza 3.5, ¿ok? Y así sucesivamente. Muy bien, entonces esto les quería mostrar como más o menos práctica interpretativa que nosotros hacemos. Ahora, les quiero también mencionar lo siguiente. Cuando nosotros hacemos los reportes radiográficos periodontales, ¿ok? Es uno de los reportes más extensos que nosotros podemos hacer, ¿ok? Porque tenemos que hacer la descripción pieza por pieza. ¿Ok? Porque no, ustedes están comprobando la condición ósea de una pieza varía a la de otra, por más que estén cerca. ¿Ok? Entonces la interpretación tiene que ser pieza por pieza y eso hace que el informe sea bastante extenso. ¿Ok? Muy bien, eso es algo que les quería también comentar. Ahora, ¿cómo es que veo una reabsorción ósea leve? Eso ya los he comentado, pero voy a recalcarlo con estos casos clínicos. Miren, este es un paciente que se ha hecho una periapical aquí anteroinferior y una periapical en la zona posterior-superior. Y quiero que ustedes noten cómo, por ejemplo, a nivel anteroinferior se pierde la cresta ósea alveolar. Esta es la cresta ósea alveolar que se ve como una banda radiopaca que tiene que dar la vuelta. En estos casos se pierden, ¿ok? Esto es indicativo de una pérdida ósea leve. Aquí también lo tenemos, miren, entre estas dos piezas dentarias, entre la 1.7 y 1.6,
se ve una pérdida ósea. Se ve la famosa doble línea simple que les comentaba. Una línea simple más al tercio cervical, a tercio medio, y otra línea simple más hacia la uca. ¿Ok? Hay doble línea. Eso indica que hay reabsorción más en una superficie que en la otra. ¿Ok? Pero estamos limitándonos a una reabsorción limitada a tercio cervical. Podría ser considerado solo como una reabsorción ósea leve. De igual manera, entre estas dos piezas dentarias, miren, aquí se ve la pérdida de la cresta ósea alveolar. ¿Ok? Ese es un buen parámetro para hacer las descripciones. Y si encontramos a otro tipo de paciente, este es otro paciente donde en su, por ejemplo, radiografía periapical del lateral superior izquierdo, la pieza 2.2 y su Bywin en el lado izquierdo, podemos encontrar que hay una reabsorción ya, miren, de todas las zonas asociado a tártaro dental. El tártaro es algo que no mencioné, pero en los pacientes con enfermedad periodontal crónica sobre todo, el tártaro dental es uno de los signos que siempre está acompañando a la enfermedad, a la periodontitis crónica. Y estas se ven de múltiples formas, ¿no? Son imágenes irregulares, amorfas, de densidad de dentina, pero a veces también pueden tener una densidad un poquito mayor también. ¿Ok? Que generalmente aparecen en la zona cervical entre diente y diente. ¿Ok? Aquí lo tenemos en todas las zonas. Pero ya yendo a evaluar qué tan severo es esta reabsorción ósea, noten ustedes cómo esta reabsorción ósea de este lateral está llegando al tercio medio radicular de esta pieza. ¿Ok? Esto es indicativo que estamos frente a una reabsorción ósea alveolar moderada de este lateral, de este premolar. Acá hay un canino incluido, no hay problema. Y la radiografía Bywin también está mostrando, vean ustedes cómo llega la pérdida ósea a nivel de la furca, ¿ok? Eso es un indicativo de que ya estamos pasando a una severidad moderada. Y por supuesto no va a ser moderada en toda la zona, ¿no? Habrán dientes donde es más leve, como por ejemplo la 3.8, 3.7, y otras zonas que es más acentuadas, como por ejemplo la pieza 3.5. ¿Ok? Aquí tenemos otro paciente. Estos son radiografía periapical y Bywin de otro paciente donde le hemos hecho una Bywin horizontal y donde podemos visualizar, aquí vean ustedes, el defecto óseo en furca. Ahora, este es un defecto óseo que tiene una entrada pero no tiene una salida. ¿Por qué me doy cuenta? Porque no lo estoy viendo tan radiolúcido. Como por ejemplo, bueno, aquí no hay mucho, pero en la pieza, en esta molar inferior, sí todavía hay pérdida ósea de una superficie y la otra se está perdiendo ya más para poder tener una zona de entrada y salida completamente, ¿no? Cuando el defecto es completo, se ve completamente radiolúcido. Así, la densidad entre diente y diente, esta densidad se ve aquí en la zona de furca. Un defecto en furca completo, ¿ok? De hecho, hay una clasificación para saber esto de aquí, ¿ok? ¿Qué más encontramos? Defectos óseos angulares en esta molar, aparte de la lesión cariosa amplia que tiene, pues encontramos la pérdida ósea, el defecto óseo angular en mesial, y vean ustedes el aumento de la densidad ósea adyacente a los defectos. Eso también es importante tomar en consideración. Este, por ejemplo, es otra radiografía periapical donde se muestra una reabsorción ósea severa en mesial, porque este defecto está llegando hasta el tercio apical radicular, ¿ok? Vean ustedes. Pero a la vez yo tengo una línea simple aquí, eso es un indicativo de que una de las superficies todavía está reabsorbido moderadamente, ¿ok? Probablemente este paciente tenga un defecto crateriforme, es decir, alrededor ya no haya mucho soporte y la pieza esté moviéndose, ¿ok? Esto ya es una reabsorción ósea severa donde se puede corroborar la pérdida total de soporte óseo, ¿ok? Acá la 3.2, 3.1 tienen una pérdida total de soporte óseo. Y las 4.1, 4.2 tienen una reabsorción ósea de moderada severa. ¿Ven? Más casos de reabsorción ósea alveolar severa las podemos encontrar en estas periapicales de este otro paciente,
donde podemos encontrar la pérdida ósea en doble línea simple, ya les he comentado, a nivel del tercio a medio a apical radicular, sobre todo en esta pieza. Vean ustedes, la pieza 2.6 tiene una reabsorción moderada en mesial, pero tiene una reabsorción severa horizontal en distal. ¿Se dan cuenta? Esta reabsorción severa es tan fuerte que puede incluso ocasionar erosión de la cortical del seno maxilar y ocasionar una sinusitis, ¿correcto? Por supuesto que aquí hay un compromiso de Furka, ¿ok? De esta molar superior, ¿ok? Del mismo modo podemos encontrar y analizar el tercer cuadrante con la pieza 3.8 con un defecto grande en mesial, es moderada, pero la pieza 3.7 ya logra tener una reabsorción ósea severa. ¿Ok? Severa hasta que se extiende con defectos angulares que se extienden hasta el tercio apical, ¿no? De hecho, el tercio apical está con una densidad ósea aumentada. Distal de la pieza 3.6 también tenemos una situación bastante similar. Es una corona con falta de sellado, donde tengo una reabsorción ósea severa en distal. Angular, severa en distal. Hay también compromiso de Furka. Vean ustedes que el compromiso de Furka. Y aquí el ensanchamiento periodontal mesial. Siempre que ustedes visualicen piezas con endodoncia, hay que descartar también que estos defectos no sean producto de una lesión endoperiodontal, que también es algo bastante común que se producen en pacientes con periodontitis, con endodoncia y una periodontitis activa. ¿Ok? Ahora, esta es la radiografía panorámica de un paciente ya un poquito más mayor. Este paciente tiene 58 años, donde podemos visualizar algunas ausencias de piezas dentarias. Podemos visualizar la pérdida ósea generalizada asociada a zonas de tártaro dental, ¿ok? Uno lo puede describir así: reabsorción ósea alveolar generalizada asociada a zonas de tártaro dental. Pero de ahí podemos hacer la evaluación individual de pieza por pieza, ¿no? Vean ustedes esta pieza 1.7 con un severísimo defecto óseo angular distal, compromiso de Furka, probable compromiso de Furka, y el defecto óseo angular en mesial, la pieza 1.6 está extruida. Vean ustedes lo que les comentaba, estoy en una radiografía panorámica, pero aún así yo puedo ver este defecto tuneliforme en la Furka de una densidad completamente radiolúcida. Eso es indicativo de que tengo un defecto en Furka ya completo, ¿no? Aquí encuentro el defecto en mesial con el aumento de la densidad ósea. El aumento de la densidad ósea, doctores, en enfermedad periodontal, nosotros los describimos como osteitis condensante porque es una esclerosis del hueso que se produce frente a una infección. Y esta esta osteitis condensante, que es la esclerosis ósea, es bien similar a la esclerosis ósea que se produce adyacente a un proceso osteolítico apical, porque la fisiopatología es la misma, ¿no? El defecto está acompañado de microorganismos. Los microorganismos ocasionan toxinas. Las toxinas inducen a un mecanismo de defensa a nivel óseo y el hueso responde formando más hueso, más actividad osteoblástica, y por ende radiográficamente uno visualiza una mayor densidad ósea para visualizar que eso es un signo de defensa. Aquí es un signo de defensa. Ahora, este signo de defensa no se produce de un día para otro. Este signo de defensa es algo crónico. Este signo de osteitis es algo crónico. Por eso es que está generalmente presente en enfermedad periodontal crónico, es decir, en periodontitis crónica. Ahora, ¿qué pasa si empiezo a visualizar tomográficamente, por ejemplo, al paciente que hemos visualizado anteriormente? Vean ustedes cómo radiográficamente se visualizaba el defecto, la reabsorción ósea distal en distal, moderada en mesial. Y tomográficamente vean ustedes cómo la raíz distovestibular de la pieza 1.7 tiene un defecto crateriforme. Eso es lo que les quería comentar. El defecto crateriforme ya es un defecto que uno lo tiene que diagnosticar o clínicamente o tomográficamente. El defecto óseo crateriforme.
¿Ok? Tomográficamente, bueno, si es que el paciente tiene una enfermedad ósea muy severa, ¿no? Son pocos los pacientes periodontales que requieren hacerse una tomografía. De hecho, en los protocolos uno no encuentra el examen tomográfico para valorar el estado periodontal de un paciente. Porque si yo, por ejemplo, empiezo haciendo tomografía a un paciente y me olvido de la parte radiográfica 2D, cuando el paciente se haga el RAR, la terapia periodontal, a los 3 meses deben hacer un control. A los 6 meses deben hacer otro control. Y si yo no tengo las radiografías iniciales, ¿en base a qué voy a hacer el control si solamente hice tomografía inicialmente? Tendría que hacer una tomografía a los 3, 6 meses. No justifica hacer exámenes tomográficos para control, ¿no es cierto? Por eso, este es el fundamento de por qué las radiografías son suficientes para hacer la valoración periodontal de estos pacientes. Y si es que ya de inicio se hace la tomografía como complemento a los exámenes radiográficos, uno puede valorar estos defectos óseos que les estoy comentando. Defecto óseo de una pared, de 2 paredes, de 3 paredes, de 4 paredes, ¿ok? De hecho, estos defectos es ya pensando en que el paciente se va a hacer algún tratamiento de regeneración ósea, ¿correcto? Donde las radiografías no son suficientes. Hacemos tomografía para valorar el defecto óseo, ver las paredes que puedan sostener el injerto óseo que se pretende colocar al paciente. Es ahí donde se justifica hacer tomografía. ¿Ok? Entonces aquí les estoy mostrando. Vean ustedes el ensanchamiento, el marcado ensanchamiento periodontal en la raíz palatina, indicativo de enfermedad periodontal. Y vean aquí está en un corte más coronal. ¿Ok? Donde se ve el compromiso de la furca, porque aquí a este nivel está la furca. ¿Qué más puedo visualizar en este corte? Visualizo este defecto óseo entre la pieza 1.4 y 1.3. Vean aquí un defecto óseo en V, ¿ok? Que radiográficamente, vean ustedes, se visualiza así, ¿ven? En la panorámica se ve, se nota. Acá hay una V. Y aquí también, vean. No se ve tan radiolúcido en la panorámica. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que aquí todavía hay una pared ósea que sostiene. ¿Ok? Y bueno, ya cuando estemos en esta parte de cortes transaxiales, ya tenemos que visualizar zona por zona. Es decir, aquí estoy haciendo cortes transaxiales de, por ejemplo, a la pieza 1.7. Miren, corroborando el compromiso de la furca. Este engrosamiento de la mucosa puede deberse a la enfermedad periodontal. Eso se conoce como mucositis apical. No solamente es producido por procesos osteolíticos apicales, sino también por enfermedad periodontal. ¿Ok? Entonces vean ahí, hay un leve compromiso de furca de esta pieza 1.4. Acá está el defecto en V que les comentaba, y ahí estoy en la pieza 1.3. La pieza 1.2 hay reabsorción ósea moderada, leve a moderada. En la lateral moderada. En el canino, moderada. En la pieza 2.4, leve. La 2.5 leve, la 2.6 leve a moderada. Y la 2.7 leve y moderada en distal. ¿Ok? Básicamente esta es la manera correcta de hacer una valoración ósea de pacientes periodontales. Partimos de exámenes 2D y podemos culminar en estudios 3D. Muy bien, doctores. Esto ha sido todo por esta sesión y gustosamente atenderemos algunas preguntas y dudas que ustedes puedan tener. Nos pueden escribir a los siguientes correos electrónicos que se visualizan ahora mismo. Y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la participación.